Bueno, manejo preoperatorio. Eh, los integrantes del grupo son Carely Valderrama, Darlon Córdoba, Alejandro Maldonado, Daniel Viana y mi persona, Micaela Bustillo. Siguiente, por favor. Introdução. A resposta de cada paciente vai depender de sua reserva funcional, que está que se refere a patologias associadas. Toda intervenção cirúrgica deve ser considerada uma agressão ao organismo, eventos adaptativos. Estas respostas são tiradas de avaliações como história clínica, incluindo anamnese e exame físico, entre outros. Seguinte, por favor. No manejo integral e de preparação do paciente, prévia a lacto cirúrgico, e começa com o momento em que se planteia a possibilidade de recurrir à la terapêutica quirúrgica como meio para melhorar a saúde do paciente. Consta com uma fase diagnóstica e uma fase preparatória, de preparação do paciente. Seguinte, por favor. Ya, yo les voy a hablar sobre la determinación de la necesidad de la operación. El encuentro con el cirujano debe ser mediante un análisis para la confirmación de los hallazgos físicos relevantes, la revisión de la historia clínica, la revisión de las pruebas de laboratorio y exámenes complementarios que sustentan el diagnóstico. Recomendar la necesidad de tratamiento quirúrgico, también decisión de ampliar las pruebas diagnósticas, indicación de opciones terapéuticas alternativas, explicar el contexto de la enfermedad y el beneficio de diferentes intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas adicionales y posibles alternativas no quirúrgicas cuando esto se adecua. Evaluación preoperatoria. Son los siguientes pasos: historia clínica, examen físico, análisis de la patología, acuerdo entre profesional y consultante, buscar la intervención más conveniente, evaluación, riesgo y beneficio, examen de laboratorio y clasificación ASA. Riesgo quirúrgico. Bueno, el riesgo quirúrgico es una forma de evaluación del estado clínico y condiciones de la salud de la persona que va a pasar por una cirugía, de forma que sean identificados los riesgos y complicaciones a lo largo de todo el periodo antes y durante después de la cirugía. El riesgo es calculado a través de la evaluación clínica del médico y la solicitud de algunos exámenes. Además, existen algunos protocolos que orientan mejor al raciocinio médico. Siguiente, por favor. ¿Qué tiempo dura el riesgo quirúrgico? La forma es que el periodo de validez de esta prueba se sitúe de 6 meses. 3 meses si el paciente se califica como riesgo. Lo cierto es que cuanto menos tiempo pase entre la realización de los exámenes médicos, la operación, menos riesgo habrá. La siguiente pregunta es, ¿qué es riesgo quirúrgico intermedio? El riesgo quirúrgico intermedio son para cirugías con apertura de tórax o abdomen, de carotidia de cabeza y cuello, neurológica, ortopédica mayor, de cadera o columna. ¿Qué es cirugía moderada? La cirugía moderada, riesgo moderado es, por ejemplo, es la cirugía mayor de cabeza y cuello, cirugía intraperitoneal o intratorácica. ¿Qué es el riesgo quirúrgico perioperatorio? El riesgo es el riesgo implícito del procedimiento quirúrgico
está determinado por la probabilidad del infarto no fatal o muerte en el periodo perioperatorio. Siguiente, por favor. Clasificación ASA. Les voy a explicar cada uno de estos, que son 5. La clasificación ASA 1 es un paciente sin alteraciones orgánicas, fisiológicas, bioquímicas o psiquiátricas. ASA 2 son pacientes con una alteración sistémica o leve o moderada. Puede ser relacionada con alguna patología, alguna cirugía, como un infarto miocardio o en estos últimos meses también diabetes o secuelas vasculares. A partir de la ASA 1, ASA 2 son pacientes que pueden optar por una cirugía lectiva. ASA 3 es un paciente con una gravedad de alteración sistémica que puede o no estar relacionado con una patología y requiere una cirugía, como puede ser una angina, un infarto miocárdico o también una descompensación, una insuficiencia. En ASA 4 es un paciente con una alteración sistémica que es imprescindible y es tratar independientemente con una cirugía. Y en ASA 5 es un paciente moribundo con una baja opción de sobrevida, que puede ser una embolia pulmonar o masiva. Siguiente, por favor. Bueno, niveles de urgencias quirúrgicas. Principalmente tenemos la cirugía de urgencia, que esta va a ser inmediata o hasta 48 horas. En estas pueden entrar quemaduras, fracturas, una obstrucción intestinal, una apendicitis. Posteriormente tenemos la cirugía electiva. Esta, bueno, es preparada con anticipación y es decisión del paciente. Esta puede ser, por ejemplo, una cirugía estética o una reparación de cicatrices. También tenemos como secundaria la cirugía electiva, una cirugía necesaria, que esta puede ser postergable, pero no ineludible. Y en estas entrarían hernias, cataratas, patologías de tiroides, etc. Posteriormente, bueno, tenemos el tipo de cirugías. Tenemos la invasiva mínima, que está, bueno, cualquier técnica involucrada en cirugía que no requiere una incisión amplia, como puede ser una endoscopía, una abdominoscopía o una laparoscopía. También tenemos el tipo de cirugía ambulatoria. Esta, bueno, va a ser una cirugía que va a permitir que el paciente regrese a casa, bueno, el mismo día de la intervención y no tiene mucho riesgo quirúrgico. Y también tendríamos la cirugía para pacientes internados. Bueno, esa es una cirugía que requiere que el paciente sea admitido y que permanezca en el hospital. Bueno, condiciones mínimas para una cirugía. Para las cardiovasculares se debe controlar, bueno, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, que tiene que estar entre 60 y 150 latidos por minuto, el cual se permite más si el ritmo es inusual. Después tenemos en cirugías respiratorias se debe controlar la saturación de oxígeno o la presión de oxígeno en el organismo. Y en metabólicas, bueno, debe haber una ausencia de acidosis o alcalosis. Bueno, las medidas terapéuticas preoperatorias en cirugías de urgencias con menor tiempo de preparación, que son más o menos antes de 48 horas. Tenemos las medidas terapéuticas, primeramente aspiración de contenido gástrico. Después tenemos que evitar un compromiso pulmonar, restitución de líquidos o instalación de catéter venoso. Después tenemos que medir la medición de diuresis, la venodisección y punción subclavia. Si esta se hace si la cirugía hace que el paciente pierda líquidos. Bueno, en la cirugía electiva, bueno, debe ser una persona sana, menor de 65 años. Se le debe pedir, bueno, hemograma, uremia, glicemia, orina completa, sedimento urinario.
También se le debe pedir los análisis de tiempo de protrombina y se puede hacer un electrocardiograma. Este es opcional. En las patologías coexistentes o mayores a 65 años, bueno, se les pide que un hemograma, glicemia, orina completa, tiempo de protrombina, un electrocardiograma. En este sí es obligatorio. Se debe pedir también una radiografía de tórax, se debe evaluar por especialistas pertinentes como ser cardiología, broncopulmonar, hematólogo, nefrólogo, dependiendo si la persona, dependiendo de las enfermedades de base que tenga la persona. Y también se debe hacer una evaluación por anestesiólogo. En la fase diagnóstica de la cirugía electiva tenemos el control de comorbilidades. Se debe hacer primeramente una evaluación cardiovascular con los criterios de Goldman, que es el porcentaje de riesgo de complicación cardíaca o muerte. En la clase 1, bueno, se puntúa y es de 0 a 5 puntos, el riesgo es de un 0,9%. La clase 2, que sería de 6 a 12 puntos, tendrían un riesgo cardíaco o de muerte de un 7,1%. Posteriormente, en la clase 3, de 13 a 35 puntos, tienen un riesgo del 16%. Y por último, en la clase 4, que va a ser mayor a 26 puntos, tienen un riesgo de 63,6% de complicaciones cardíacas o muertes. En la cirugía electiva en fase diagnóstica también se hace una evaluación respiratoria. Este se realiza especialmente en pacientes obesos, fumadores o con EPOC o enfermedades de base. También se realiza una evaluación espirométrica y en tratamiento broncodilatador con corticoides, y también se le pide al paciente que deje de fumar. En la evaluación de función hepática, bueno, en pacientes cirróticos con mayor mortalidad se debe hacer pruebas hepáticas. También el tiempo de protrombina, albuminemia, transaminasas, LDH y bilirrubinemia. Después, bueno, igual se debe controlar la severidad de la hepatopatía para ver si el paciente podría entrar a cirugía o no. En la evaluación de función renal, bueno, tenemos con pacientes con un mayor riesgo de complicaciones y se le debe realizar exámenes electrolíticos, creatinina, nitrógeno ureico y uremia. Y en esto se debe evitar fármacos nefrotóxicos como los AINES o algunos antibióticos. Bueno, por último, en la fase de preparación de una cirugía electiva, primero se debe hacer una preparación psicológica que consiste en el control de la angustia con benzodiazepinas de acción corta. Se debe hacer un ayuno de 8 a 12 horas y líquidos de 4 a 6, aseo general, medicación preanestésica, barbitúricos o hipnóticos. También se debe realizar el rasurado de la región y el lavado, vestido y presentación. En estas, bueno, el paciente solo debe ponerse un camisón, turbante y unas botas de algodón, y se le debe colocar una vía venosa permeable. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias. ¿Eso es todo, chicos? Sí, doctor. Bueno, vamos a la grabación en lista. Activen su cámara, sobre todo los del grupo, a ver, todos en realidad. Entra, pausa la grabación, Micaela.